porque es un dato que se utiliza, sobre todo cuando hay pérdida de proteínas, entonces por supuesto va a cambiar la osmolaridad, ¿de acuerdo? Va a disminuir. Y eso es importante porque si disminuye la osmolaridad, entonces puede haber pérdida de líquido hacia el intersticio, se va a conformar lo que se denomina el edema, una hinchazón que inicialmente se va a apreciar en los tobillos, ¿de acuerdo? Y si es muy grave, va a seguir subiendo. El pH de la sangre también es un aspecto que se tiene que mantener estable. Para eso hay mecanismos que regulan el equilibrio ácido-base y por lo tanto regulan el pH. Hay dos órganos que participan en eso, son los riñones y los pulmones. El pH, de ese modo, sabemos que oscila entre 7.20 a 7.40. Decimos, por lo tanto, que el pH es neutro. No tan neutro como están viendo, un poquito alcalino, ¿de acuerdo? Esto también hemos visto, la composición del tejido sanguíneo, la parte superior plasma, la parte inferior son glóbulos rojos, una pequeña capita de glóbulos blancos. Podemos describir con esto el hematocrito. Este tubito, en este caso, ha sido sometido a centrifugación, es sangre no coagulada, y después de unos minutos de centrifugación, podemos medirlo normalmente a nivel del mar, va a ser de aproximadamente 45%, vale decir, la parte que ocupa los glóbulos blancos va a ser 45%. En la altura, por supuesto, es mayor, ¿de acuerdo? Dependiendo a qué altura estemos, entonces en La Paz va a ser superior. También nosotros podemos hacer sedimentar los glóbulos rojos. Utilizamos lo que aquí estamos viendo, la pipeta de Westergreen. Utilizamos una muestra de sangre no coagulada y colocamos una pequeña cantidad de sangre en una pipeta especial. Esta es una pipeta graduada, vale decir, está marcada por milímetros. Arriba está el 0 y colocamos con mucho cuidado en un soporte, también denominado soporte de Westergreen. Tenemos que cuidar que haya una verticalidad óptima, no tiene que estar nada inclinado, porque si estaría un poquito inclinado, entonces esta velocidad de eritrosedimentación se va a acelerar. Ese es un cuidado que tenemos que tener y que vamos a hacer la práctica. Esta es una de las pruebas que se pide normalmente, la velocidad de eritrosedimentación, pero digamos no es muy sensible en el aspecto de que da una información, pero una información muy nada específica, ¿de acuerdo? Entonces, se mide en milímetros en varones menores de 50 años. Miren, es tan inespecífica que esas son las cantidades, más o menos, las cifras. Puede llegar hasta 15 milímetros por hora. En varones mayores de 50 años puede llegar hasta 20 milímetros por hora. Vale decir, oscila entre 1 y 15 en el primer caso y 1 y 20 en el segundo caso. ¿De acuerdo? En mujeres menores de 50 años es un poquito más que en los varones, entre 1 a 20 milímetros por hora, y mujeres de mayores de 50 años hasta 30 milímetros, de 30 milímetros, ¿de acuerdo? Por hora. Esto normalmente se lee en la primera y en la segunda hora, y existe una pequeña ecuación para determinar el índice de Katz. Katz se escribe K-A-T-Z, ¿de acuerdo? Entonces, el índice de Katz se los dejo como tarea para que vean cómo se calcula y cuáles son sus valores normales. Eso normalmente
Suele ser pregunta de examen. Y normalmente les van a preguntar en cualquier lugar. Así que tienen que saber. Para el lunes me dicen cómo se calcula. Un aspecto que influye mucho en la eritrosedimentación y también va a influir un poquito en el hematocrito. Por eso es que se hace una centrifugación, dependiendo del equipo que uno tenga, se hace por 5 o 10 minutos, ¿de acuerdo? La centrifugación. La viscosidad, creo que ayer hemos dicho, es la resistencia que tiene cualquier líquido a adoptar la forma del recipiente que lo está sosteniendo, ¿de acuerdo? Entonces aquí, por eso dice, resistencia que un líquido presenta a ser deformado. El agua, lógicamente, siempre va a ser el, el parámetro, ¿de acuerdo? Entonces, como el plasma, la sangre, en primer lugar, el plasma tiene proteínas, tiene una serie de sustancias en dilución, entonces, pues no es lo mismo que el agua. Por lo tanto, su resistencia va a ser mayor que la del agua. Y la sangre, con más razón, va a ser mayor todavía. ¿Por qué? Porque la sangre tiene elementos formes. ¿De acuerdo? Entonces, por eso dice aquí, en condiciones fisiológicas, el factor determinante para la viscosidad de la sangre es el valor del hematocrito. Hemos dicho, a nivel del mar 45%, a nivel de La Paz va a estar por el 50%. Entonces, hay una relación lineal entre el valor del hematocrito y, y la viscosidad. ¿De acuerdo? Pero normalmente lo que nosotros hacemos o se puede hacer es determinar la viscosidad mediante el viscosímetro capilar o también denominado viscosímetro de Oswald. ¿De acuerdo? Eso para que conozcan que así se hace, porque nosotros mismos no tenemos el viscosímetro. En muy pocas ocasiones va a ser necesario medir la viscosidad, pero tenemos que saber cómo se hace y cuáles son los valores. El valor normal de la viscosidad del plasma es 1.64 más o menos 0.49, ¿de acuerdo? Eso también, ahorita vamos a ver, se conoce como micropoisson, ¿de acuerdo? O mejor dicho, centipoisson. La viscosidad se mide en comparación con el agua destilada. La viscosidad del agua en esas condiciones a 20 grados centígrados es 1. El plasma a 25 grados centígrados tiene una viscosidad relativa, decimos relativa porque relativa en relación al agua, de 1.61 centipoisson, ¿ya? Y la sangre total de 3.5 a 4.5. Si habría en algún caso incremento de la albúmina, entonces va a haber una o también puede haber un incremento de las globulinas en algunos casos. Por supuesto, se va a elevar la viscosidad de la sangre. En el mieloma múltiple igualmente, cuando hay eritrocitosis, por supuesto, ustedes saben, la eritrocitosis significa la elevación del número de glóbulos rojos por encima de lo normal. Eso sucede sobre todo en la altura. En eritrocitosis no va a haber a nivel del mar, ¿de acuerdo? Y también la hiperleucocitosis, cuando hay alguna enfermedad que genere el incremento de leucocitos, por supuesto, va a elevarse la viscosidad. Esto también hemos visto ayer, solamente que se me ha desordenado un poquito. Hemos visto, ¿no ve? Esto. Señoritas, señores. Sí, doctor. Ya.
Aquí estamos viendo los globulitos rojos, bien bonitos, en realidad dibujados. Esto no es al microscopio, ¿de acuerdo? Esto es una visión más artística. Alguien los ha dibujado muy bonitos. Al microscopio no son tan bonitos. Ya. El glóbulo rojo, también denominado eritrocito, también denominado hematíes, son sus sinónimos. Todos estos tres nombres están en función del color que tiene, ¿de acuerdo? Tiene, bueno, del color que tiene la sangre, porque el mismo glóbulo rojo no es rojo, es más bien de un color casi dorado, ¿de acuerdo? Pero al tener tantos millones de glóbulos rojos circulando en la sangre, pues juntos hacen que la sangre tenga un color rojo, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón, esta célula se llama glóbulo rojo. Sabemos que es una célula que no tiene núcleo, no tiene organelos, por lo tanto, su sistema metabólico está muy afectado. No puede sintetizar casi nada porque no tiene organelos. Por esa razón también es una célula que no vive mucho tiempo, a pesar que vive más tiempo que los glóbulos blancos, por si acaso. Vive el glóbulo rojo 120 días. Va a ser filtrado permanentemente en el vaso y cuando llegue a tener una serie de incrustaciones en su membrana, una determinada concentración, que va a suceder eso a los 120 días, pues va a ser detenido y va a ser fagocitado y sus partes se van a recuperar para que vuelva a sintetizarse otras proteínas, etcétera, inclusive cual podría ser un nuevo glóbulo rojo. Tiene algunas dimensiones el glóbulo rojo. En primer lugar, un diámetro de 7.8 micrómetros, hasta 8 puede ser, un espesor externo de 2.5 micrómetros y un espesor en la parte central de 1 micrómetro. Entonces, de ese modo es que adopta una forma de disco bicóncavo. En su interior va a haber hemoglobina. La hemoglobina es una hemoproteína que es en realidad la que transporta oxígeno. El glóbulo rojo, su función es transportar hemoglobina, ¿de acuerdo? La hemoglobina es una hemoproteína de alto peso molecular. Por lo tanto, si la hemoglobina estaría libre, si no habría el glóbulo rojo, pues el volumen sanguíneo sería muy grande, ¿de acuerdo? De tal forma que también necesitaríamos un corazón demasiado grande que no entraría en nuestro tórax. Ese problemita se ha solucionado, la naturaleza lo ha solucionado, envolviendo a la hemoglobina en una membrana celular. ¿De acuerdo? Una membrana celular que tiene características muy especiales, comenzando desde su forma. Esta forma no es caprichosa, es una forma que le permite tener una superficie muy elevada, una superficie que va a ser una superficie de contacto, lógicamente, con el medio externo, que le permite tener una superficie elevada, mucho más elevada que una esfera, más elevada que un cubo, más elevada que una forma ovoide. O sea, cualquier forma que se les ocurra a ustedes va a tener menos superficie que esta forma de disco bicóncavo. ¿Cuánto de superficie tiene? 90 a 95 micrómetros. No, su volumen es este. Su volumen es de 90 a 95 micrómetros cúbicos. ¿De acuerdo? Entonces, esta forma, vuelvo a repetir, aumenta las superficies de intercambio y esta membrana, por sus características especiales, es una membrana muy flexible, fácilmente deformable, porque va a ocurrir que el glóbulo rojo, en varias oportunidades durante el día, en muchas oportunidades durante el día, va a estar atravesando capilares mucho más pequeños que este diámetro de 7.8. Va a estar atravesando capilares que van a medir
3 micras de diámetro. Entonces, para eso, este glóbulo rojo tiene que cambiar de forma. Se adopta una forma fusiforme, estiradita, ¿de acuerdo? Termina de pasar por el capilar e inmediatamente adopta la forma normal, vale decir, de disco bicóncavo. ¿Qué significa eso? Que la membrana celular del glóbulo rojo es muy elástica, muy plástica, fácilmente deformable y rápidamente va a volver a su forma normal. Ahora, porque he hecho un ratito. Tiene una forma, hemos dicho, ¿no? Disco bicóncavo. Pero esas formas, en algunos casos, puede modificarse. Puede modificarse el tamaño, puede modificarse su coloración, puede modificarse su forma, ¿de acuerdo? En algunas enfermedades hay glóbulos rojos de diferentes tamaños. Entonces, esos diferentes tamaños les denominamos anisocitosis. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues pidiendo un hemograma en el que nos reporten si hay cambios de forma, de tamaño o de coloración del glóbulo rojo. Entonces nos van a reportar una anisocitosis. El glóbulo rojo también puede ser pequeño en algunos casos, ¿de acuerdo? Con una pequeña cantidad también de hemoglobina. En ese caso se denomina microcitosis. En algunos casos puede ser de mayor tamaño, va a recibir el nombre de macrocitosis. El mayor tamaño nos indica que hay inmadurez del glóbulo rojo. ¿En qué casos hay inmadurez? En los casos de anemia, ¿ya? La megalocitosis también son glóbulos muy grandes, pero que además cambian su forma, son ovalados. Igualmente, son inmaduros por falta de una cantidad adecuada de hierro, por falta de los elementos de maduración del glóbulo rojo, ¿ya? También puede cambiar su coloración, puede haber lo que se denomina una hipocromía, vale decir la concentración, esto CHCM quiere decir concentración de hemoglobina corpuscular media, que está disminuida, es menor a 30%, por lo tanto su color disminuye, una hipocromía. En otros casos, por el contrario, puede haber lo que se denomina la hipercromía. La hipercromía se refiere a que se incrementa la hemoglobina, hay mayor concentración, mayor a 33, pero también el glóbulo rojo cambia de eso, se vuelve una esfera, un esferocito. La forma puede cambiar. Pueden haber en algunos estados patológicos glóbulos rojos con diferentes formas. Eso se denomina poiquilocitosis. En algunos casos hay una presencia de glóbulos rojos ovalados, por lo tanto se denomina ovalocitosis. En otros casos la forma es elíptica, por lo tanto su nombre será eliptocitosis. Si es esférico, esferocitosis. Y en algunos casos, sobre todo en algunas patologías como la malaria, el glóbulo rojo se fragmenta, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que los parásitos de la malaria se reproducen en el glóbulo rojo y cada 3 días salen, revienta el glóbulo rojo y además en ese momento va a haber fiebre. Van a aparecer fragmentos de glóbulos rojos. Al microscopio vamos a observar y nos van a decir es una esquizocitosis, fragmentados los glóbulos rojos. ¿De acuerdo? ¿Entendido hasta aquí, señoritas y señores? Despierten, señoritas, o no me están escuchando. Me están escuchando, ¿no?
Sí, doctor. Doctor. Ya. El problemita es ese de las clases virtuales que uno habla y no está bien seguro porque ni los vemos. Tenemos la esperanza de que nos estén escuchando y que nos estén escuchando bien. Seguimos hablando de la membrana del glóbulo rojo porque es importante por las características que tiene, por los cambios que sufre. Por supuesto, la membrana del glóbulo rojo, como cualquier membrana de células, pues en primer lugar separa dos ambientes, un ambiente intracelular del ambiente extracelular, y va a mantener un equilibrio adecuado de sus nutrientes, de sus metabolitos, de sus electrolitos, tanto dentro como fuera. Entonces, la membrana del glóbulo rojo, su función es, una de ellas, determinar la forma del glóbulo rojo. Ya sabemos, disco bicóncavo. Como cualquier membrana celular, hemos dicho, mantiene el equilibrio osmótico. ¿De acuerdo? Dentro tenemos, en cada uno de nuestros glóbulos tenemos una hemoproteína de alto peso molecular, y mediante esa membrana se va a mantener un equilibrio osmótico en la sangre. ¿Ya? Mantiene, por supuesto, la composición, lo que les decía, del líquido intracelular, mantiene la composición y también del líquido extracelular de la sangre. ¿De acuerdo? Para que esto ocurra, en la membrana del glóbulo rojo existen lípidos y sobre todo proteínas responsables de que este glóbulo rojo tenga esa estructura y esas propiedades, pero fundamentalmente esa estructura. En la membrana celular existe lo que se denomina en este caso el citoesqueleto del glóbulo rojo. Ese citoesqueleto tiene una conformación con proteínas que no tienen otras células. ¿Puedo? Su composición, ¿cuál va a ser en general de la membrana del glóbulo rojo? Por supuesto, como cualquier membrana celular, van a haber proteínas. Pueden ser proteínas periféricas, pueden ser proteínas integrales, van a participar en algunos mecanismos de transporte de membrana, por supuesto, va a hacer que esa membrana sea un elemento semipermeable como cualquier membrana celular. Y en la composición de la membrana del glóbulo rojo vamos a encontrar que de sus componentes 50% van a ser proteínas. Una de las más importantes, la espectrina, ¿de acuerdo? Pero también hay antígenos superficiales. Estos antígenos superficiales van incrementándose con el tiempo. Y cuando llegan a una determinada concentración, pues son detectados a los 120 días para ser fagocitados en el vaso. ¿De acuerdo? Esa es la función de los antígenos superficiales. Pero también hay antígenos que dan lugar a poder clasificar los grupos sanguíneos. En este caso, el sistema ABO. ¿No ven? Hay antígenos A y por lo tanto tendremos grupo sanguíneo A y así sucesivamente. Lo de los grupos sanguíneos no voy a hablar porque eso es un tema que van a dar los otros dos docentes, ¿de acuerdo? Solamente yo les menciono que los antígenos están en la superficie del glóbulo rojo. Nacemos con antígenos, nacemos con un determinado grupo sanguíneo. Por si acaso, el sistema ABO es un sistema de tipificación, pero hay otros más. Simplemente el sistema ABO es más barato, es más sencillo de hacerlo y por lo tanto es el que se hace en todo el mundo. En la composición de la membrana del glóbulo rojo vamos a encontrar también lípidos. Los lípidos van a representar un 40%. Como es igual que cualquier otra, una bicapa, entonces van a haber fosfolípidos, 60%, lípidos neutros, vale decir colesterol, 30%, y glucolípidos. Y van a haber también, por supuesto, hidratos de carbono,
que van a representar el 10%. Total, 100% de la composición del glóbulo rojo. Proteínas, lípidos e hidratos de carbono. ¿Cuáles son los componentes del citoesqueleto? Aquel que permite que el glóbulo rojo adopte esa forma de disco bicóncavo. La espectrina, como les decía, ¿ya? La más importante. Después las proteínas 4.1R, así se llama, que están junto con la espectrina, que están interactuando permanentemente. O mejor dicho, otra proteína importante, una proteína contráctil, es la actina. Van a haber elementos cortitos de actina que son contráctiles y que por lo tanto dan algún tipo de movimiento al glóbulo rojo y son justamente los que participan en la deformación y sobre todo en la recuperación de la forma cuando están saliendo de un capilar pequeñito. ¿De acuerdo? Otra proteína es la demantina, así denominada, también proteína 4.9. ¿Por qué es esto 4.9, 4.R, etcétera? Son bandas de proteínas que aparecen cuando los componentes de la membrana celular son sometidos a una electroforesis. ¿De acuerdo? Entonces, mediante una electroforesis, todas estas proteínas se acomodan en bandas, ¿ya? Y como no se sabía inicialmente cuál era su composición, no se sabía si era exactamente una proteína hace años, entonces se les ha puesto esto, digamos, conocía por el lugar que ocupaban, por la banda que ocupaban. De ahí sale esto 4.1, 4.9, ¿de acuerdo? Otra proteína, la beta-aducina. Y miren, hay otra proteína contráctil, la tropomiosina. Entonces, que junto con la actina van a participar en esta plasticidad que tiene la membrana del glóbulo rojo, en esta posibilidad que tiene de recuperar su forma una vez que atraviesa un capilar pequeño. Y finalmente, otra proteína más es la tropomodulina. Les recomiendo, no me gusta decir esto, pero les recomiendo que se aprendan de memoria, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones del citoesqueleto? Ya lo he dicho varias veces. Mantener la forma bicóncava de los eritrocitos. ¿De acuerdo? Mediante estas proteínas se regula su deformabilidad. Vuelvo a insistir, cuando atraviesa un capilar pequeñito, entonces el glóbulo rojo se deforma, adopta una forma fusiforme. Pero ese es un proceso mecánico, ¿no ven? Hay una presión que está empujando al glóbulo rojo para que atraviese un capilar pequeño. Hay una presión sanguínea que cuando medimos en las arterias vamos a tener una presión sistólica en jóvenes como ustedes de aproximadamente 90 a 100 milímetros de mercurio y una presión diastólica que va a estar por los 70, 80. Entonces hay una presión sanguínea media, está empujando esa presión sanguínea a los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos. Y los glóbulos rojos para atravesar cambian de forma, ¿de acuerdo? Rápidamente van a recuperar su forma. Por lo tanto, este citoesqueleto permite que los glóbulos rojos se deformen, atraviesen los capilares y recuperen su forma. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante que la membrana del glóbulo rojo tenga este citoesqueleto. ¿Por qué? Porque le permite mantener su integridad de glóbulos rojos maduros, de glóbulos rojos con una determinada forma, del disco bicóncavo.
En algunos casos pueden haber defectos en el citoesqueleto y por eso es que vamos a encontrar lo que hemos visto hace unos minutitos, que van a haber cambios en el tamaño, van a haber cambios en la forma, ¿de acuerdo? En algunos casos van a ser deformables, evidentemente, pero van a ser débiles, van a morir antes de los 120 días y eso va a afectar a la estabilidad eritrocitaria. Por supuesto, eso está relacionado con varias enfermedades, como la anemia y la anemia falciforme, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes. La diabetes es una enfermedad que mis profesores me decían, una enfermedad maldita, ¿de acuerdo? Porque genera muchas complicaciones y lamentablemente los pacientes diabéticos son muy indisciplinados, no cumplen su tratamiento, siguen comiendo lo que no deben comer, etcétera, les gusta ser gorditos. Un ratito, estoy olvidando algo. Sí, ya. Cuando eso vamos a ver el lunes. La raza negra tiene una hemoglobina un poco diferente que de las otras razas, ¿de acuerdo? La raza negra tiene la hemoglobina S, ¿de acuerdo? No todos, por si acaso, pero la mayor parte de las personas de la raza negra tienen la hemoglobina S. Esa hemoglobina S, cuando esas personas están en la altura, pues el glóbulo rojo cambia de forma, ¿ya? Por la presencia de la hemoglobina S. Y se vuelven anémicos y además con glóbulos rojos deformes. Por eso se denomina la anemia falciforme. Es por esa razón, por si acaso, que en La Paz no hay muchas personas de la raza negra, en La Paz a esta altura, ¿de acuerdo? Porque viven un tiempito y después aparecen anémicos, se les hace el examen y lógicamente se observa que son glóbulos, han cambiado de forma, es una anemia falciforme. La solución, no hay tratamiento para eso, por supuesto. La solución es que vuelvan a un lugar más bajo, ¿ya? Que no sea altura. Pueden estar a 2000 metros. Los cambios barométricos más importantes, los cambios fisiológicos, mejor dicho, provocados por el cambio de la presión barométrica, se manifiestan fuertemente a partir de los 2.400 metros de altura. ¿De acuerdo? Entonces, en 2.000, 2.200, etcétera, no pasa nada. Es por eso que va a haber una mayor población de la raza negra a esa altura. ¿De acuerdo? A partir de los 2.400, 2.500 ya van a empezar a tener problemas y en La Paz, por supuesto, el problema va a ser mayor. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las funciones de los glóbulos rojos? En realidad es transportar hemoglobina, ¿de acuerdo? Y de ese modo transporta oxígeno, porque el oxígeno se va a unir laxamente a la hemoglobina, ¿ya? Y esa hemoglobina también puede transportar dióxido de carbono. Igualmente, la unión va a ser muy laxa, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el oxígeno está unido a la hemoglobina, tiene su nombrecito, oxihemoglobina. En 20 mililitros, hay en 100 mililitros de sangre puede transportarse 20 mililitros de oxígeno, ¿de acuerdo? Vale decir, va a haber una saturación de la hemoglobina, en este caso, de 98.5%. No se satura al 100%, por si acaso, la hemoglobina, porque además hay un pequeño porcentaje de oxígeno que está disuelto en plasma, 1.5. Entonces, de ese modo se llega a lo que se denomina un 100%
de saturación de oxígeno. ¿Eso qué quiere decir? Este 1.5%, que el plasma puede transportar 0.3 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. ¿Ya? Eso es lo que normalmente sucede. ¿Se puede transportar dióxido de carbono? Se puede transportar mediante tres formas en realidad. La hemoglobina puede unirse al dióxido de carbono y va a recibir un nombre, en este caso carbaminohemoglobina. ¿Qué proporción se transporta de ese modo? 25%. ¿Ya? El dióxido de carbono también se puede transportar disuelto en el plasma, 5%. Pero miren, la mayor parte se transporta en forma de bicarbonato, ¿ya? Gracias a una enzima, la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica participa en varios lugares de nuestro organismo. Va a estar presente aquí en la sangre, va a estar presente en los riñones, va a estar presente en los pulmones, ¿ya? Porque su función, como cualquier enzima, en este caso es acelerar la unión o la combinación química del dióxido de carbono con el agua. ¿De acuerdo? Se une y va a aparecer ácido carbónico. Esta reacción. ¿De acuerdo? Están viendo, ¿no? Sale dióxido de carbono del tejido. ¿De acuerdo? Va a llegar al plasma. Un 5% se va a mantener como dióxido de carbono en el plasma, pero también puede entrar al glóbulo rojo. Entra al glóbulo rojo, ¿ya? Y se va a unir al agua. Y gracias a la presencia de la anhidrasa carbónica, se va a convertir en ácido carbónico, H2CO3, que dice, ¿no? ¿De acuerdo? Pero esa molécula del ácido carbónico es inestable, ¿de acuerdo? Por lo tanto, rápidamente se va a ionizar. Y se va a ionizar en dos partes, en un hidrogenión y en un bicarbonato. El hidrogenión, sabemos perfectamente, puede acidificar el medio. El bicarbonato puede, digamos, alcalinizar, pero el bicarbonato en realidad se va a mantener en una concentración estable como un tampón, como un elemento neutralizador de este hidrogenio cuando se eleve su concentración. Porque como están viendo aquí en el gráfico, el hidrogenio se puede unir con la hemoglobina también. La hemoglobina tiene un rol neutralizante que cuando se satura, entonces actúa el bicarbonato. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma de transportar al dióxido de carbono. Como están viendo, esta reacción es totalmente reversible. Puede haber un exceso de bicarbonato. Al haber un exceso de bicarbonato se va a unir con el hidrogenión, gracias a la anhidrasa carbónica, ¿de acuerdo? Va a aparecer el ácido carbónico y gracias nuevamente a la anhidrasa carbónica se va a convertir en agua y en dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono va a salir al plasma y cuando esté pasando por los pulmones se va a eliminar. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Así de sencillo para que yo les explique. Pero es un poquito más complicado y esta parte en realidad la van a ver cuando estemos estudiando la parte de la regulación ácido-base y por lo tanto la regulación del pH. Eso se hace, ya les he dicho, en dos órganos, en los riñones y en los pulmones. Bueno, la hemoglobina me la guardo para el lunes, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Por una duda, ¿por qué se rompe o se fragmenta la membrana del hematí? Perdón, señorita, no lo escucha bien. ¿Por qué se rompe o se fragmenta la membrana del hematí? En algunos casos, como les he dicho, es por la malaria, en algunas enfermedades. En otros casos es porque faltan algunos elementos del citoesqueleto
por una diversidad de enfermedades. ¿Ya? En primer lugar, puede ser por falta de yeso, por falta de aporte dietético adecuado de aminoácidos, etcétera, que no permiten conformar las proteínas suficientes para el citoesqueleto. Vamos a tener un glóbulo rojo débil que no va a poder pasar suficientes, bueno, no va a poder vivir 120 días y va a morir antes de tiempo, pero no va a ser captado en el glóbulo rojo, o mejor dicho, en el vaso, sino en algunos casos va a estallar, va a romperse la membranita al atravesar los capilares por esa debilidad que tiene, ¿de acuerdo? Y en el caso de la enfermedad es porque ahí se reproducen los parásitos y llegan a una superficie, o mejor dicho, a una cantidad muy elevada, de tal modo que el glóbulo rojo revienta. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. Diga, señorita. Si nos preguntan las funciones específicas del glóbulo rojo, por ejemplo, en el examen, ¿tendríamos que poner transporte de hemoglobina y dióxido de carbono o directamente transporte de oxígeno y dióxido de carbono? ¿Quiere que le diga la verdad o la mentira? La verdad. Sabe que nosotros los docentes somos un poquito tramposos para hacer preguntas, ¿de acuerdo? Pero no maliciosos, digamos. ¿Ya? ¿Qué hacemos cuando hacemos una pregunta? Porque ustedes van a responder preguntas de múltiple selección, ¿no ve? Entonces, nosotros preguntamos por decir cuáles son los componentes de la membrana o del citoesqueleto, ¿de acuerdo? Entonces, marque el elemento o la proteína que es parte del citoesqueleto. Inciso A, vamos a poner, digamos, aminoácidos. Eso salta a la vista que no es cierto, ¿no ve? Después vamos a poner, por decir, espectrina. Listo, espectrina. Pero como es muy común, entonces vamos a cambiar. No vamos a poner espectrina, vamos a poner lo que hemos visto hace un ratito. ¿De acuerdo? Una de las más olvidadas, digamos. Listo. Después vamos a poner, por decir, pectrina. ¿Ya? Pectrina. Y así. Ponemos unos 2 o 3 distractores. ¿De acuerdo? Y los que no saben caen en los distractores, porque parecen ciertos, pero no son. Uno, que es una proteína que nadie la toma en cuenta, pero que está en la lista de lo que les he mostrado, esa por supuesto es la correcta. Y algunos que no han estudiado bien no van a marcar eso, van a marcar los distractores, y los que han estudiado bien van a marcar el correcto. En lo que usted me pregunta, les vamos a decir, ¿cuál es la función del glóbulo rojo? Ahí, por supuesto, vamos a poner varias posibilidades. Y si dice transporte nada más, pues esa marcarán. Pero si dice transporte de oxígeno y dióxido de carbono, pues esa es la correcta. Pero estén seguros, en la pregunta no va a haber esas dos posibilidades, va a haber solamente una de las dos. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de la pregunta, pueden marcar una de esas dos. ¿De acuerdo? Súper. Gracias, doctor. Una consulta. Diga, señorita. ¿Por qué se debe la forma bicóncava del glóbulo rojo? Y eso les he dicho hace ratito. Se debe a que tienes un citoesqueleto con todas esas proteínas. ¿De cómo se sabe eso? ¿De cómo se sabe? O sea, no es que, ¿saben qué? Una serie de investigadores han averiguado, han dicho, bueno, ¿a qué se debe pues que este glóbulo rojo tenga esta forma? Entonces lo han hecho como se denomina por exclusión, ¿de acuerdo? Han analizado las proteínas, han dicho, a ver, vamos a ver qué pasa y si retiramos esta. Han retirado, cambiaba un poquito, pero se mantenía. Cuando han retirado la espectrina, ha cambiado más de forma, pero mantenía todavía. Y han ido retirando así poco a poco hasta que, una vez que han retirado todos estos que les hemos mencionado, pues el glóbulo rojo pierde su forma de disco bicóncavo. ¿Ya? Por eso es que los investigadores están seguros
de que son estas proteínas las responsables de conformar el citoesqueleto que permite que el glóbulo rojo tenga esa forma. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, señoritas y señores? Buen día, Sí, doctor, doctor. una pregunta por mi parte. A ver, primero la dama. Buen día, doctor. Con respecto a la anemia microcítica, ¿cuál sería un tratamiento adecuado? Porque generalmente una persona piensa que tiene anemia y solo consume hierro, pero como hay distintos tipos de anemia, ¿cuál sería lo mejor para tratar una anemia microcítica? En primer lugar, la mayor parte de las anemias son por mala nutrición, ¿ya? Y lo vamos a tener en niños. Entonces, en los niños puede faltar hierro, de acuerdo, normalmente, pero puede también faltar factores de maduración del glóbulo rojo. Los factores de maduración son fundamentalmente la vitamina B12 y el ácido fólico, que también son parte de la dieta. En algunas personas, ya no hablando de niños, sino hablando de adultos, sobre todo en alcohólicos, ¿cómo se llama? La mucosa gástrica se va a dañar, ¿de acuerdo? Va a perder sus cualidades. Una de las cualidades de la mucosa gástrica es sintetizar un factor que permite la absorción de la vitamina B12, ¿ya? Como ya no hay eso, entonces uno come con la dieta vitamina B12, pero no se absorbe en el intestino delgado. Y eso va a provocar una anemia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería en este caso el tratamiento? Pues en primer lugar el tratamiento del alcoholismo, hacer que la membrana, o mejor dicho, la mucosa del estómago recupere sus cualidades y se sintetice ese factor que permite la absorción de la vitamina B12, ¿de acuerdo? Entonces, hay una serie de enfermedades que pueden generar eso, pero dentro de esas están las más importantes, las que acabo de decir. ¿Alguna otra preguntita? Creo que algún varón quería preguntar. Sí, doctor, si me permite unos minutos Sí, de su dígame. tiempo. Con respecto a lo que se encuentra en la imagen del CO2 unido al agua y debido a la anhidrasa carbónica se va a convertir en ácido carbónico Sí. para posteriormente llevarse o alojarse en forma de bicarbonato. ¿Qué es lo que hace la hemoglobina con el hidrogenio que acaba de salir de Lo que les había dicho, la hemoglobina está sirviendo de tampón, neutraliza el hidrógeno. Esa es una de las funciones de la hemoglobina. También tiene una función de tampón, de neutralizador, o también, como se dice en inglés, es un elemento buffer, o buffer se escribe, ¿de acuerdo? Bueno, un tampón. Esa es la función, ¿de acuerdo? Gracias, doctor. No hay de qué. Muy bien, señoritas y señores, ha sido un gusto. Me agrada que pregunten. El estudiante que no pregunta lo hace por dos razones. Porque entendí todo perfectamente o porque no entendí nada. Yo espero que hayan entendido todo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ha sido un gusto. Nos vemos el lunes. Vamos a hablar de la hemoglobina ahí. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego.